Alabado sea el nombre del Señor, glorificado sea Dios para siempre, bendito sea su nombre. Dios se les bendiga a todos mis hermanos, a todos mis amigos, Dios se les guarde. Alabamos y glorificamos a Dios siempre. Vamos a hablar de sus santas y benditas palabras. Primero voy a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 8, el versículo 23 en adelante. La palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: y entrando él en la barca, sus discípulos les siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían las barcas, pero él dormía. Y vieron sus discípulos y les despertaron. Vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar les obedecen? Bendito sea Dios. Ahora vamos a leer primer libro de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 en adelante. Dicen así su palabra. Vamos a ver qué dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ello es él blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bendecido sea el nombre del Señor. Mis hermanos, mis amigos, bueno, en esta historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y los discípulos de esta tempestad, dice que el Señor entró en la barca y sus discípulos con él, y él dormía. Te dirás, bueno, que el Señor durmiendo, sí. El Señor comía, dormía, se cansaba, porque en su condición de hombre, 100% hombre, 100% Dios. Cuando dormía como hombre, bendito sea Dios, como un ser humano. Cuando padeció en la cruz del Calvario, fue crucificado como un ser humano, no como Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En esta ocasión estaba con los discípulos en la barca. Dice que se levantó una gran tempestad, pero él dormía. Bendito Dios, el Señor dormía. Y los discípulos fueron y le despertaron: maestro, maestro, ten cuidado de nosotros, sálvanos, que perecemos. El Señor les reprendió y les corrigió. Usted diría, bueno, pero ¿cómo le vas a corregir? ¿Por qué le vas a corregir si hay una tempestad? Es algo normal. Él es del Señor, Él es del Salvador. Sí, pero el Señor les corrigió. ¿Por qué? Porque si el Señor está en la barca, no hay por qué temer, porque Él es el único que todo lo puede. Bendito sea Dios, el que todo lo puede, el que para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible. Pero entendemos a los discípulos en su condición de seres humanos, pues tenían temor, como cualquier persona. Se le presenta una circunstancia de la vida, una situación, y tiene temor. Por más valiente, más guapo que sea, tiene temor. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Por qué temen? Pero le mostró
su autoridad, le mostró. Y cuando reprendió los vientos, que se hizo grande bonanza, que se detuvo la tempestad, dijeron, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Oye, estaban con Jesús en la barca y aún no podían como discernir que era el Hijo de Dios, que era el poder de Dios que estaba en él, que él era Dios, que él todo lo podía. Bendito sea Dios. ¿Qué le quiero decir, mis hermanos y mis amigos? No importa que nosotros, bueno, hay personas que piensan que porque somos siervos y siervas de Dios, que no tenemos problemas, que no tenemos situaciones, que no vienen situaciones a nuestras vidas, que no podemos dudar, que no podemos temer. Sí, somos seres humanos, todas estas cosas nos puede pasar. Bendito sea Dios. Pero ¿qué dice el Señor? En el versículo 18 aquí donde leímos, gloria a Dios, en el padecimiento del cristiano, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué le quiero decir, mis hermanos y mis amigos? Estamos aquí en los caminos del Señor, pero cada día más van a seguir aumentando las pruebas, las dificultades, las situaciones a nuestras vidas. Y también el juicio y la corrección de Dios. Muchas cosas que el Señor permitirá en nuestras vidas para salvarnos. El Señor puede permitir una enfermedad, un accidente, cualquier situación, lo que Dios quiera permitir en nuestras vidas, el Señor lo va a permitir. Bendito sea Dios, porque dice aquí que porque el tiempo es tiempo, dice, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que servimos al Señor, óigame bien, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Óigame, si eso con nosotros, que pertenecemos a Dios, que le servimos, que predicamos su palabra, que tratamos de cada día más de hacer las cosas bien ante Dios, ¿cuál será el final de aquel, bendito sea Dios, irrespetuoso de Dios, que no tiene temor de Dios, que no le sirve a Dios, que no quiere entender el mensaje de salvación, que no se quiere apartar de su pecado, de su maldad, de su mal vivir ante Dios? ¿Cuál será el fin de ese? Así mismo lo dice aquí la Biblia. ¿Y qué dice el Señor? De modo, a través de su palabra, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No importa lo que nos esté pasando, lo que tenemos que hacer es encomendar nuestras vidas a Dios, hacer el bien, soportar las pruebas, soportar las dificultades, soportar la situación, lo que sea, pero aquí dentro de los caminos del Señor. Los discípulos, se levantó esa gran tempestad en el mar, pero ninguno de ellos se tiraron al mar. No, ellos no se tiraron como hacen muchos que se desesperan, que el barco se está hundiendo, vamos a tirarnos. No, Señor. Ellos fueron y despertaron al Señor, sálvanos que perecemos. Si se levanta una tempestad grande en tu vida, no te tires del barco del Evangelio. Vete de rodillas y clama a Dios, sálvame, Señor, que perezco en esta circunstancia, en esta situación. También es una enseñanza de los discípulos. Ellos clamaron a Dios, ellos no tomaron ninguna, bendito sea Dios, ninguna decisión de lanzarse, de hacer otras cosas, sino que pedir el auxilio de Dios. Entonces nosotros cuando vemos situaciones que vienen a nuestras vidas, no tomemos otra decisión que no sea la de venir a los pies del Señor, a clamar a Él, a pedirle a Dios que nos ayude, porque Él debe ser el capitán de nuestras vidas todo el tiempo, que nos guíe, que nos guarde, que nos proteja, e imploremos la ayuda, el amor y la misericordia de Dios cada día. Así que mis hermanos y mis amigos, si el justo con dificultad se salva, nosotros que le servimos a Dios tenemos tanto problema, tanta dificultad, tantas situaciones, pero estamos aquí. ¿Dónde parará aquel que no le teme a Dios? Piénsalo bien. Es mejor estar en la barca con nuestro Señor y Salvador Jesucristo que estar navegando a mar abierto sin ningún capitán que sepa y tenga experiencia en las aguas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima, hermanos y amigos.